tardes a todos. Soy la doctora Giselle Ficarra, especialista en Derecho de Familia y en Discapacidad y Salud. Formo parte del equipo docente de un referente en el tema que vamos a tratar hoy, que es el doctor Juan Antonio Uceda. Vamos a hablar de lo que es la acción de amparo, ¿sí? La acción de amparo que está de moda, que hace unos años que está de moda. ¿Por qué está de moda? ¿Qué es la acción de amparo? Bueno, primero, lo que tenemos que saber es que en el año 1994, en la última reforma constitucional, se reguló a través del artículo 43 la acción de amparo, ¿sí? Es decir, que tiene raigambre constitucional. ¿Qué dice el artículo 43? Dice que toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo, o sea, ya no está diciendo que es una vía de excepción. Contra todo acto u omisión, ¿de quién? De autoridades públicas o de particulares, que en forma actual e inminente lesione, restrinja, altere, amenace, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, un derecho garantizado por la Constitución, una ley o un tratado. ¿Sí? De esta introducción, que parece cortita, nos surgen un montón de información, porque nos está diciendo que es una acción expedita y rápida, que se debe interponer siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra un acto u omisión dolosa que puede venir de una autoridad pública o de un particular, que tiene que ser actual e inminente, que tiene que restringir, lesionar un derecho garantizado por la Constitución, un tratado internacional o la ley, ¿sí? Entonces, podemos decir que la acción de amparo, ¿qué es el amparo? Es una acción preventiva, es una acción reparatoria. Se puede interponer un amparo para proteger los derechos que tienen jerarquía constitucional, como ser los derivados de la competencia, del ambiente, de los derechos del usuario y del consumidor, para frenar un derecho vulnerado en temas de discriminación, ¿sí? Entonces, ahora que sabemos lo que es el amparo, nos podemos preguntar, ¿quién puede interponer un amparo? Bueno, un amparo lo puede interponer el afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones que propenden esos fines debidamente registradas. ¿Contra quién se puede interponer un amparo? Contra una persona física, contra una persona jurídica. ¿Cuáles son los pasos para iniciar un amparo? ¿Cómo se inicia un amparo? Bueno, para iniciar un amparo, primero tenemos que agotar la vía administrativa. ¿De dónde surge esto? De la ley federal, que es la ley 16.986, ¿sí? Porque el amparo está regulado primero por la Constitución Nacional, artículo 43, y por una ley federal, que es la 16.986. Esto surge de la ley, que es una ley del año 1966. ¿Cómo arrancamos entonces? Si a mí me viene a ver una persona que me dice, bueno, hay un derecho que lo están violando, yo quiero interponer una acción de amparo porque necesito que urgente se frene este acto o esta omisión lesiva. Entonces yo lo que le tengo que explicar que primero hay que agotar la vía administrativa. ¿Cómo se agota la vía administrativa? A través de intimar de manera fehaciente a la persona que presuntamente está violando estos derechos, que puede ser a través de una carta documento o de una nota administrativa, ¿sí? ¿Qué tiene que tener esta nota administrativa? Bueno, esta nota administrativa lo que tiene que tener primero son todos los datos de la persona, del amparista, nombre, apellido, dirección. Si es un amparo de salud, tenemos que decir si esta persona tiene obra social, si es una obra social sindical, si es una obra social provincial, si es una prepaga, si se está tratando con un médico de cabecera, si ese médico de cabecera está dentro de la cartilla o si está fuera de la cartilla. Tenemos que indicar todos los datos. Algo muy importante, si esa persona tiene CUR,
o si no tiene CUD. ¿Por qué es importante? Porque si tiene CUD, entra dentro de la ley 24.901, que tiene una cobertura especial, sí que tiene un plus de protección porque son personas con discapacidad. Enviamos, junto a esa nota administrativa, enviamos toda la documentación que tenemos en nuestro poder, sean estudios médicos, certificados médicos, una fotocopia del carnet, una fotocopia de DNI, y se lleva, ¿sí? Si es una obra social, se lleva a la obra social. Y es muy importante poner en esa nota administrativa que el silencio será considerado como negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces las obras sociales no exteriorizan la negativa, no lo dicen. O sea, o quizás lo dicen de manera verbal, pero no lo dicen por escrito. Entonces, lo que uno tiene que poner en esa nota administrativa es que el silencio será tomado como negativa. Otra cosa que es muy importante poner en la nota es decir que ese tratamiento o esa medicación que se pide tiene carácter de insustituible. ¿Por qué? Porque las obras sociales en general, o las prepagas, muchas veces deniegan lo que el afiliado pide porque quiere, por una cuestión de costos, quiere dar quizás remedios que son más económicos, un tratamiento que es más económico al que solicita el médico tratante. Entonces es importante poner que ese tratamiento o esa medicación es insustituible. ¿Qué más ponemos en la nota? Dijimos, ponemos todos los datos, acompañamos toda la documentación, obviamente que tenemos que poner el diagnóstico si es un amparo de salud, y tenemos que poner en qué se funda, ¿sí? ¿En qué normativa la fundamos? Bueno, la fundamos en el derecho convencional internacional, si es una persona con discapacidad, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Constitución Nacional, en las leyes nacionales. Tenemos que defender normativamente esa nota administrativa. Una vez que llevamos la nota, la ley 16.986 dice que tenemos un plazo de 15 días para interponer la acción de amparo, ¿sí? Es un requisito de admisibilidad. A ver, acá depende mucho del criterio del juzgado en cuestión, porque hay juzgados que se basan en la Constitución Nacional y en el derecho convencional internacional, entonces quizás no son tan rigurosos con las formas, y hay otros que acuden a la 16.986 y complementan con la Constitución Nacional. Entonces, ahí sí tenemos que cumplir con este requisito de que interponer la demanda a partir de los 15 días de la denegatoria. O sea, desde la denegatoria tenemos 15 días para iniciar la acción de amparo. Otro tema que es importante mencionar es que sería muy interesante que las obras sociales o las prepagas capaciten a su personal. ¿Por qué? Porque muchas causas que terminan muchas situaciones que terminan en una acción de amparo se pueden solucionar en la instancia administrativa si uno, cuando va a llevar la nota, tratara con personal con perspectiva de discapacidad o que conoce las leyes. Muchas veces se termina judicializando porque la gente, el personal de la obra social no conoce la ley. Entonces le dicen al afiliado cualquier cosa y no hay otra opción que terminar en la vía judicial. Al igual que la superintendencia, ¿no? Muchas veces la superintendencia emite dictámenes que son inconstitucionales o inconvencionales y eso lleva a judicializar un cúmulo de causas muy grande. Un ejemplo, las obras sociales no aceptan monotributistas. Bueno, todos sabemos que eso es inconstitucional, pero como es un dictamen de la superintendencia, hace que vienen un montón de causas por ese tema puntual. Si eso funcionara mejor, se evitaría llegar a la vía judicial, que todos sabemos que es una vía de excepción. El amparo también era una vía de excepción, pero últimamente podemos decir que los juzgados federales están llenos de amparos. Ya no es como antes, no sé, en un juzgado había 10 amparos. Ahora quizás en un juzgado tenemos, no sé, cuando antes había 10 causas, ahora tenemos, no sé, 200, ¿sí? Pero bueno, es como que todas estas situaciones dan lugar a iniciar acciones judiciales porque no se pueden resolver en lo que es la instancia administrativa.
¿Cuál es la competencia? Bueno, el juez competente va a ser el juez de primera instancia del lugar donde tiene que darse la prestación, ¿sí? Donde el acto se exteriorice o produce efectos. Por ejemplo, si solicitamos una medicación que la obra social no me la quiere dar, va a ser el juez competente el de ese lugar donde se tiene que otorgar la prestación. Si es en provincia de Buenos Aires, será provincia, si es ciudad autónoma, será ciudad autónoma. ¿Ah? Es el juez competente de primera instancia. Sabemos entonces que el primer paso es iniciar la nota administrativa, sabemos que el segundo paso es tenemos que saber ante quién vamos a interponer la demanda. Tercer paso, lamentablemente tenemos que judicializar, tenemos que ir a la justicia. Bueno, tenemos que hacer una demanda. ¿Cómo es una demanda de amparo? La demanda de amparo, el primer punto es el objeto. En el objeto, cuando el juez lee el objeto de la acción de amparo, a los 5 renglones tiene que estar convencido de que esa persona tiene derecho a la prestación que está solicitando. ¿Qué quiero decir con esto? La acción de amparo, el objeto tiene que ser claro, concreto, sólido, tiene que surgir de una mera lectura que lo que el afiliado está pidiendo es coherente, ¿sí? Por eso siempre decimos no hagan amparos de 60 hojas porque no los lee nadie. El amparo tiene que ser corto, tiene que ser concreto, tiene que ser sólido, tiene que ser claro. Tiene que haber claridad en qué? Lo que pido, por qué lo pido, la urgencia en lo que pido y en qué fundo lo que yo estoy pidiendo. ¿Sí? Esos son los 4 requisitos. Tengo que acompañar prueba. Bueno, ¿qué prueba voy a acompañar? Primero voy a acompañar la prueba documental que tengo en mi poder. La nota administrativa o la carta de documento que mandé, los estudios médicos, los certificados médicos, el carnet la fotocopia del carnet, la fotocopia del DNI. Toda esa documentación se acompaña junto con la acción de amparo. El CUD, si es que tengo CUD. Después vamos a pedir documentación en poder de la demandada, que es la documentación que tiene generalmente el hospital, la clínica, la obra social. Vamos a pedir un resumen de historia clínica, ¿sí? Si es que no se acompaña, a veces se acompaña como prueba documental, muchas veces la pedimos como documental en poder de la demandada. Otra prueba es la prueba de oficios, y esta prueba es muy importante. ¿Por qué? Porque la prueba de oficios es la que complementa a la documental. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo acompaño un certificado médico del doctor XX, yo tengo que mandar una prueba informativa al doctor XX para que se expida acerca de la autenticidad del certificado médico que acompañe. Entonces, al doctor le va a llegar un oficio para que él se expida y diga si ese certificado médico que se acompaña con el oficio es auténtico y si fue realmente firmado por él. Esta prueba es muy importante, ¿sí? Es la prueba informativa. ¿Para qué sirve la prueba informativa? Si yo acompaño una resonancia magnética, vamos a oficiar al ente que hizo la resonancia magnética para que diga si ese estudio es auténtico. O sea, todo lo que acompañamos como prueba documental lo vamos a complementar como prueba informativa. Otra prueba es la pericia. ¿Qué pericia? Una pericia médica, ¿sí? Una pericia médica con un especialista en la prestación de que se trate. Si yo hago un amparo por un problema oncológico, pediremos una pericia médica con un oncólogo. Si yo hago un amparo por un problema, no sé, por un problema de traumatología, será un médico traumatólogo. Siempre se pide una pericia médica con un especialista en la materia que tenga por objeto el amparo. Otra prueba pericial importante es la pericia informática. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos probar cosas que están en un mail. Entonces, ¿cómo se dice que esa prueba es auténtica? A través de una pericia informativa. A través, perdón, de una pericia informática. También es importante, cuando es gente en situación de vulnerabilidad, pedir un informe de un trabajador social. Hay casos donde la Corte Suprema, a través del caso BIR,
en determinadas situaciones hay que demostrar que la persona que lo pide está en situación de vulnerabilidad, entonces es muy importante el informe de un trabajador social. ¿Testigos? ¿Puede haber testigos en un amparo? Sí, puede haber testigos con un tope de 5. La única prueba que no corresponde en la acción de amparo es la prueba confesional. ¿Sí? La prueba confesional, la ley 16.986, dice expresamente que no corresponde. Entonces, ya sabemos lo que es el amparo, sabemos que se tiene que interponer cuando están violando un derecho garantizado por la Constitución, por una ley, por un tratado. Sabemos quién lo puede interponer y contra quién lo puede interponer. Sabemos para qué interponemos una acción de amparo. Y bueno, interponemos una acción de amparo para que el juez declare la inconstitucionalidad del acto o la omisión lesiva, o para que el juez dicte una medida cautelar. Y este punto es importante. ¿Por qué este punto es importante? Porque generalmente, cuando iniciamos una acción de amparo, pedimos que el juez dicte una medida cautelar inaudita aparte. Medida cautelar inaudita aparte significa que no se le va a dar traslado a la otra parte, ¿sí? Que el juez la va a dictar automáticamente en el primer proveído. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Yo inicio un amparo porque hay una obra social que mi médico tratante me pide una medicación oncológica y la obra social me dice que no me va a dar esa medicación oncológica. ¿Sí? Entonces, yo inicio la acción de amparo y pongo que el juez dicte como medida cautelar que la obra social me entregue la medicación oncológica. Ahora, después nos seguimos peleando a ver si corresponde o no. Entonces, acá se tienen que dar los requisitos que tienen que tener las medidas cautelares, ¿sí? Que son la verosimilitud en el derecho. ¿Qué es la verosimilitud en el derecho? Y que de una mera lectura surja que es coherente lo que estoy pidiendo, que aparentemente tengo razón que la obra social me tiene que dar esa medicación oncológica. Otra cosa que tengo que probar es el peligro en la... ¿Qué pasa si la obra social no me da esa medicación oncológica? Y el tercer requisito es la contracautela, que sería una garantía por los eventuales daños y perjuicios que se pueden generar si la obra social me deniega esa prestación. Entonces, lo que pasa es que iniciamos la acción de amparo y pedimos que el juez dicte la medida cautelar. Del primer despacho es lo primero que el juez dice, y nos da el ok, nos saca la medida cautelar y obliga efectivamente a la obra social a que nos entregue esa medicación. Y acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una cosa es el proceso de la acción de amparo y otra cosa es el proceso de la medida cautelar. Son dos procesos que van de la mano, pero que son distintos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo me quedo trabajando en el expediente, en la medida cautelar, pero no muevo la acción de amparo, si la otra parte tiene un abogado que sabe, me puede pedir una caducidad de instancia. ¿Qué es una caducidad de instancia? Es cuando uno no impulsa el proceso por más de 3 meses, el abogado te pide como que debido a esa inactividad, perdiste el juicio y tenés que pagar las costas. ¿Sí? Entonces, es un error muy común que los abogados trabajan en la medida cautelar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el juez dicta la medida cautelar, la obra social no la cumple, o el juez dicta la medida cautelar, la obra social la apela, pero se olvidan de mover el proceso principal, que es esta acción de amparo. Que vuelvo a repetir, son dos procesos que caminan separados por más que estén en el mismo expediente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que ser muy cuidadoso cuando uno es abogado y tiene una acción de amparo con una medida cautelar y saber que tenés que trabajar en el mismo expediente con los dos procesos, con el amparo y con la medida cautelar. Sale esa medida cautelar, se lo notifica a la otra parte, y acá el artículo 8 de esta ley 16.986, que como he mencionado es una ley federal, lo que dice es que la obra social tiene que cumplir con un informe circunstanciado, es el informe del artículo 8. ¿Qué es esto? Y obviamente la obra social tiene su derecho de defensa. Tiene que hacer un informe y defender su postura, decir por qué no otorga esa prestación que el afiliado está pidiendo, ¿sí? Y tiene que
ofrecer prueba en ese momento. Sería la contestación de demanda del juicio ordinario. Bueno, viene este informe circunstanciado, se le corre traslado al amparista, y el amparista vuelve a expedirse, que siempre obviamente lo que va a hacer es rectificar lo que ya dijo. ¿Cómo sigue? Se abre la causa prueba. ¿Sí? Se abre la causa prueba. ¿Qué significa esto? Que el juez va a decir cuál es la prueba conducente que es importante producir para poder llegar a una sentencia. Es un plazo escueto, donde ahí hay que diligenciar los oficios, donde se va a citar una audiencia para los testigos, que no es muy común que haya testigos, porque generalmente se resuelve con una pericia médica. Sí, generalmente es la pericia médica la que es determinante y la prueba informativa. Y una vez que se termina esa etapa probatoria, que tiene un periodo muy corto, el juez va a dictar una sentencia. ¿Sí? El juez va a dictar una sentencia y va a decir si el afiliado tenía o no tenía razón a que la obra social le dé, por ejemplo, esa medicación oncológica puntual. Esto es básicamente el esqueleto de lo que es la acción de amparo, ¿sí? Es una acción rápida, sí, es una acción rápida. Lo que pasa es que no es tan rápida como era antes. ¿Por qué? Porque antes, vuelvo a repetir, había muy pocos amparos y ahora estamos en una situación que los amparos ya no son más una vía de excepción. Pero bueno, igualmente sigue siendo una acción rápida en relación a un proceso ordinario. Es una acción rápida y expedita, tiene que ser ágil, ¿sí? Siempre que no exista un medio judicial más idóneo. Si hay un medio judicial más idóneo, no tenemos que ir a la vía del amparo. Otra cuestión importante es decir que el juez puede rechazar el amparo, lo puede rechazar in limine porque puede decir que es una cuestión que necesita más debate o prueba, ¿sí? Que el amparo es muy corto, es muy acotado, los tiempos, entonces no es la vía procesal pertinente, o cuando se trata de un servicio, de una prestación que afecta un servicio público del Estado, tampoco corresponde la vía de amparo, o una actividad esencial del Estado, o cuando son actos del Poder Judicial. Ahí no es la vía idónea cuando uno quiere cuestionar un acto del Poder Judicial, y tampoco cuando pasan más de estos 15 días entre que tenemos la denegatoria de la instancia administrativa y queremos iniciar la acción de amparo. Estos son básicamente los requisitos de admisibilidad. Vuelvo a repetir, hay juzgados que no toman estos requisitos como algo para un rechazo in limine, pero hay otros juzgados que quizás son más exegéticos y se agarran de esta ley federal para que si ven que hay algo que dice la ley que el amparista no lo cumple, lo rechaza y le dice que se vaya por la vía pertinente. Por ejemplo, si pasan los 15 días y no se inicia la acción de amparo y uno sortea y te toca un juzgado que es muy formalista, lo que uno podría hacer es iniciar un juicio sumarísimo, ¿sí? Que es algo parecido al amparo, más flexible, ¿sí? No tiene toda esta cosa tan formal que tiene la acción de amparo, que vuelvo a repetir, es una vía de excepción. Muchas veces lo que pasa con el tema de los amparos es que cuando se cita un médico, ya sea a través de esta prueba informativa que fuimos desarrollando, o cuando se lo cita como testigo, porque a veces se citan a los médicos también como testigos, se asustan o tienen miedo porque en realidad no saben bien para qué lo citan o no saben qué es lo que tienen que hacer. Siempre está como esa cosa de ver si hicieron algo mal, de si hubo una mala praxis y demás. La realidad es que no tiene nada que ver la acción de amparo con una mala praxis, ¿sí? O sea, no es que porque el médico se expida o defienda su tratamiento o defienda la medicación que dio o diga por qué ese tratamiento es mejor, tiene responsabilidad profesional.
Así que nada, eso está bueno aclararlo porque muchas veces en los amparos pedimos una prueba informativa para que un médico se expida y aunque no lo crean, a veces pasan años y los médicos no contestan los oficios, pero justamente no los contestan porque piensan que tiene algo que ver con una mala praxis y demás. Y la realidad es que nada que ver, es simplemente decir que ese certificado médico es auténtico. Perdón, es decir que ese certificado médico es auténtico o que era la letra de ellos o que era o lo que se les está pidiendo es que defiendan ese trabajo o ese diagnóstico o ese tratamiento que ellos consideran que es el más idóneo para ese paciente en cuestión, ¿sí? Mala praxis que entiendo que siempre que es el temor de todos los profesionales liberales, como somos los abogados, porque ojo, la gente asocia la mala praxis al médico, pero el abogado también puede ser sujeto de una mala praxis, pero no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Porque, ¿qué es la mala praxis? La mala praxis es cuando hay imprudencia, impericia, negligencia, inobservancia de los deberes y de los protocolos. ¿Cuándo hay mala praxis en términos generales? Bueno, cuando hay un error en el diagnóstico, cuando se le otorga al paciente un tratamiento que no es el adecuado, cuando se administra mal la medicación, no sé, un antibiótico que se tiene que tomar uno cada 12 horas, te dan un antibiótico cada 6 horas. Eso, por ejemplo, es una mala praxis. Cuando falta información, ¿sí? Cuando el paciente no tiene, no está informado, el médico no le da la información que este paciente por ley tiene derecho a recibir, también se considera que es una mala praxis, que eso parece, muchas veces se lo subestiman, pero es algo muy importante. El paciente tiene que tener información de su tratamiento, tiene que tener información de su diagnóstico, tiene que tener información de los riesgos y demás. Otra cuestión que se considera una mala praxis es cuando hay una manipulación en el cuerpo del paciente, ¿sí? En términos generales. Entonces, ya sabemos lo que es la mala praxis, ya sabemos cuándo hay mala praxis en términos generales, obviamente que siempre hay que ver el caso puntual. Y también es importante saber que la obligación de los médicos, así como también la de los abogados, son obligaciones de medios y no de resultados. ¿Qué son las obligaciones de medios? Que uno como profesional liberal, uno lo que el servicio que ofrece es de diligencia, prudencia, pericia, pero también hay algo aleatorio que no va a depender del médico o del abogado, ¿sí? Es una obligación de medios, no de resultados. Yo te garantizo diligencia, te garantizo prudencia, pericia, pero no te garantizo de que vos te vas a curar, o yo como abogada no te garantizo de que vos vas a ganar el juicio, ¿sí? Eso es importante para el caso de responsabilidad, es como un aliciente. ¿Hay excepciones? Sí, obviamente que hay excepciones dentro de la medicina que son obligaciones no de medios sino de resultado, como es el caso de los cirujanos plásticos con lo que tienen que ver con la estética. ¿Sí? Las cirugías estéticas, la mayoría de la jurisprudencia dice que es una obligación de resultado. Lo mismo pasa con los patólogos y con los análisis clínicos. La jurisprudencia dice que son obligaciones de resultado. Igualmente siempre hay que ver el caso concreto. No existen dos pacientes iguales, no existen dos casos iguales, siempre uno tiene que hacer una valoración en el caso concreto, pero en términos generales, lo que es análisis clínicos, patólogos y cirugías con relación a la estética, la mayoría de la jurisprudencia considera que son obligaciones de resultado y no de medios como la del resto de los médicos. ¿Cuál es el plazo de prescripción para poder iniciar una mala praxis? Bueno, el Código Civil y Comercial, reformado en agosto del 2015, modificó al Código de Vélez y lo que dice que el plazo de prescripción son 3 años ahora. ¿Sí? Se unificó lo que es la responsabilidad contractual y extracontractual y quedó en 3 años. El plazo para iniciar una mala praxis, si un paciente o un cliente, esperemos que nunca, quieran iniciar una mala praxis. También lo que tenemos que saber cuando hablamos de amparos o cuando hablamos de mala praxis
es que hoy en día hay una superinflación de normas, ¿sí? Y esto es muy importante. Yo siempre digo, en Argentina, y esto también lo dice mucho el doctor Seda, en Argentina no es que no hay leyes, en Argentina hay superpoblación de leyes. Lo que pasa es que estas leyes quizás no se cumplen, pero no es que faltan leyes. Tenemos tantas que es muy importante saber cuál es la ley que va a aplicar para el caso puntual, porque, por ejemplo, tenemos una ley especial para pacientes oncológicos, una ley especial para pacientes con epilepsia, una ley especial para enfermedades alimentarias, una ley especial para celíacos, una ley especial para enfermedades poco frecuentes, una ley especial para fertilización asistida, una ley especial para diabetes, una ley especial para DEA, para electrodependientes, para fibrosis quística. O sea, tenemos un universo de leyes y cuando nosotros en el amparo hablamos de una enfermedad puntual, tenemos que ir con esa ley puntual, ¿sí? No es que podemos hablar en general, tenemos que fundamentarlo bien y tenemos que hablar de esa ley puntual porque al haber algo específico no tenemos que hacer una evaluación general o recurrir a la analogía y demás, sino que tenemos que ir a esa ley puntual. Otra cosa importante con relación a lo que son los amparos de salud y demás es ver cuándo esta persona tiene un CUD. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene CUD, cuando se trata de una persona con discapacidad, sea una discapacidad física, mental o intelectual, ya entra dentro de lo que se llama la ley 24901, que le da una cobertura integral del 100% de todo tipo de tratamiento y medicación. Entonces, es muy importante saber si esta persona tiene o no tiene CUD. Porque una persona con discapacidad no le pueden decir que le van a cubrir solamente el 60% del remedio o que le van a cubrir el 40% o que no le van a dar un cuidador o que no le van a dar un tratamiento que establece su médico tratante. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante y muchas veces las obras sociales no tienen en cuenta porque no tienen perspectiva de discapacidad o porque el personal no está capacitado y no conoce estas leyes. Y vuelvo a repetir, muchas cuestiones que se podrían resolver en instancia administrativa se terminan llevando a un juzgado federal. Y eso genera todo un colapso de todo el fuero. Hoy en día antes un amparo presentabas un escrito y en 2 o 3 días te lo despachaban. Ahora hay juzgados que vos presentás un escrito y tardan un mes en despacharlo. ¿Por qué? Y bueno, porque antes había 10 causas que eran famosas y ahora hay quizás 200 amparos. Entonces, no se puede trabajar de la misma manera, no se puede trabajar de la misma manera y es lógico, ¿sí? Es muy importante en los amparos de salud, cuando uno inicia un amparo, es muy importante que esté bien hecha la nota administrativa. ¿Por qué? Porque si esa nota administrativa está bien hecha, muchas veces se puede solucionar el tema ahí, ¿sí? O sea, uno hace la nota administrativa, el cliente va, la lleva, la obra social ve toda la información, habla con el médico tratante, este médico tratante defiende su tratamiento y la obra social cede, le otorga la prestación al afiliado y se termina ahí. No, es una causa menos que no se judicializa porque se resuelve en esta instancia administrativa. Por eso la nota tiene que estar bien hecha, tiene que estar completa. Uno le tiene que dar a la obra social o a la prepaga, le tiene que dar la posibilidad de poder defenderse, de poder ejercer ese derecho de defensa. Y muchas veces es una cuestión de mala comunicación. Entonces, a través de una buena nota administrativa que sea clara y que esté bien fundamentada, se puede evitar un litigio que la verdad que no es poca cosa. Y bueno, cuando no es posible esto y cuando lamentablemente tenemos que recurrir a la justicia e iniciar esta acción de amparo, a ver, yo siempre digo, la acción de amparo es realmente desesperante. ¿Por qué? Porque cuando a uno lo vienen a ver para hacer un amparo de salud, son personas que están luchando contra una enfermedad o con un problema puntual grave y a ese problema, a esa enfermedad le tienen que sumar toda la burocracia y la judicialización de esa enfermedad. Entonces, es luchar contra la enfermedad en sí y luchar contra la burocracia y los tiempos de la justicia. Por eso vuelvo a repetir, es muy importante
concientizar, para que las obras sociales, para que las prepagas capaciten al personal. Porque muchas veces tienen gente que no tiene conocimiento de las leyes, no tiene conocimiento de la normativa, no conoce lo que es un CUT, no conoce que si tiene CUT tiene una cobertura integral. Entonces deniegan sistemáticamente y eso lo único que hace es colapsar al fuero. Lamentablemente, cuando no hay opción, hay que iniciar esta acción de amparo. La gente viene desesperada porque muchas veces son casos graves, porque hay una cirugía programada, porque hay una enfermedad oncológica, porque, no sé, porque están por perder la vista y la obra social se lo deniega o le quiere dar otro tratamiento que es menos costoso porque le dice que es lo mismo. Bueno, acá es muy importante que ese médico tratante del afiliado defienda ese tratamiento, que diga, no, a ver, acá lo mejor es este tratamiento con esta medicación por este motivo, ¿sí? Y acá es muy importante el rol del médico, por eso cuando llega esta prueba informativa, lejos de asustarse, lo que tienen que hacer es defender ese tratamiento, defender esa medicación, decir, ¿qué pasa si el afiliado no recibe eso que él está solicitando? Tiene que estar claro, no tiene que haber dudas. Lo que pido, ¿por qué lo pido? La urgencia en lo que pido y en qué fundo el pedido. Tiene que surgir de una mera lectura de la acción de amparo, tienen que surgir esas cuestiones. Generalmente sale la medida cautelar. La mayoría de los casos sale la medida cautelar en el primer despacho, la obra social cumple y después apela a esa medida cautelar. Si apela a esa medida cautelar, va a cámara, empieza a cumplir, pero por lo menos el afiliado ya empieza a cumplir. Y acá para nosotros los abogados es otro tema, porque la gente cree que porque salió la medida cautelar ya se terminó el amparo, y en realidad no se terminó nada. ¿Por qué? Porque una cosa es la medida cautelar y otra cosa es la acción de amparo. Entonces, si bien salió la medida cautelar, yo tengo que transitar todo el amparo para que la obra social después no me quiera cobrar lo que otorgó. ¿Sí? O sea, el juez tiene que decir en la sentencia que la obra social tiene que cumplir esto en base a esta ley, a este artículo y demás. Eso muchas veces cuesta que la gente lo entienda porque sale la medida cautelar y bueno, creen que se terminó. No se terminó nada. Simplemente sí, quizás se le pone fin a ese estado de incertidumbre, a esa angustia, empiezan no sé, están solicitando medicación, la obra social empieza a dar esa medicación, pero bueno, igualmente a transitar todo el proceso. Eso es muy importante aclararlo. Insisto, es muy importante aclarar la diferencia entre el amparo y la medida cautelar, porque por más que tramitan en el mismo expediente, no es lo mismo. Y aunque no lo crean, muchas veces los colegas se hacen un lío con esto y haber una caducidad de instancia, que imagínense en la situación de una persona desesperada que tiene que iniciar un amparo de salud, que encima por culpa del abogado y por la inactividad en el proceso de amparo por dedicarse a la medida cautelar, le alegan una caducidad de instancia. Esa persona no solo que se va a quedar sin la prestación que por ley corresponde, que además va a tener que pagar las costas, le va a tener que pagar al abogado de la obra social. Por eso siempre hay que estar muy atento para que eso no pase. Nosotros a los alumnos del práctico profesional insistimos mucho, los cargamos, les decimos el fantasma de la caducidad de instancia, ¿no? Porque aparte otra cosa, en la acción de amparo los plazos son muy cortos, ¿sí? En lo que es la ley nacional, cada 3 meses hay que mover el amparo, porque si vos no lo mueves cada 3 meses te pueden pedir una caducidad de instancia. Y es muy importante eso, es muy importante para la gente que nos viene a ver porque está desesperada, porque necesita una prestación o una medicación y la obra social no se la da, si viene a ver un profesional para lograrlo y encima el profesional por negligencia le alegan una caducidad de instancia, ahí sería un escándalo. ¿Sí? Sería un escándalo, se queda sin la prestación, encima tiene que pagar costas. Así que bueno, eso es más o menos un pantallazo de lo que es el juicio de amparo. Vuelvo a repetir,
En la actualidad hay muchos amparos contra PAMI, hay muchos amparos contra IOMA, hay muchos amparos contra PAGAS, también hay amparos por los aumentos de de las obras sociales y de las prepagas, que en los últimos meses no tenían techo y nada, y no había como un freno, entonces muchas veces la gente viene porque necesita la obra social, pero no puede pagar. También por el tema de la medicación, porque hay muchos médicos que le indican al paciente medicación novedosa, que quizás la traen de un congreso. Entonces la obra social le dice, no, pero para este diagnóstico va esta medicación que es mucho más barata y es lo mismo. Entonces ahí es muy importante que el médico tratante diga, no, pero esta medicación funciona mejor por este motivo y aparte porque está comprobado científicamente que los resultados son mejores y es menos nocivo. Y ahí sí ya empieza todo lo que es una cuestión técnica de la medicina, porque los abogados no sabemos de medicina. Entonces, en la acción de amparo siempre necesitamos el respaldo de los médicos, ¿sí? Porque en realidad, acá lo que se discute cuando es un amparo de salud es que el afiliado pide una cosa que es lo que su médico tratante le dice y la obra social le dice otra cosa que también lo dice otro médico. Entonces, empieza una guerra técnica de medicina que los abogados quedamos en el medio y no sabemos. Pero bueno, ahí es muy importante la función del médico, vuelvo a repetir, para que defienda el tratamiento, para que defienda la medicación que dio, para que defienda el diagnóstico, ¿sí? Porque nosotros los abogados sabemos de leyes, pero no sabemos de esas técnicas. También es muy importante la pericia médica, porque el perito médico es el que va a decir si el tratamiento que dijo el médico tratante es el más adecuado. Bueno, después, como les dije, también hay otros profesionales que también pueden participar en lo que es la acción de amparo, pero es muy importante que el médico tratante conteste la prueba informativa, así que la conteste. Esa prueba informativa generalmente se le lleva a la clínica o se lleva al hospital donde trabaja el médico, se deja, cuando son hospitales y demás, hay un lugar que se llama oficios judiciales y después va el médico. Entonces, a veces hay personal que lo hacen ellos, personal administrativo que lo contestan ellos, pero muchas veces pasan meses y años y esos oficios nunca se contestan y la verdad que entorpecen el proceso. Es más, nosotros llegamos a un punto de que muchas veces llamamos al médico y le ofrecemos colaborar para hacer la contestación del oficio, ¿no? Para hacer la contestación del oficio y que él lo firme y eh, que diga que sí, que está de acuerdo, porque tampoco se pueden esperar años, porque no hay que perder de vista que la acción de amparo es una acción expedita y rápida, tiene que ser un juicio ágil. ¿Por qué? Porque si no es un juicio ágil nos vamos a la vía ordinaria. Si recurrimos a un amparo es porque hay un derecho que es muy importante, primero que está garantizado por la Constitución, por la ley o por el derecho convencional internacional y que en este momento lo están violando. Entonces, es muy importante que eso deje que no suceda. ¿Sí? Y bueno, eso es un poco el fundamento de por qué sale la medida cautelar. La medida cautelar viene a decir, bueno, está bien, después nos peleamos y vemos si tiene razón la obra social o si tiene razón el afiliado, pero por lo pronto le otorgan la medicación, o por lo pronto se va a hacer esa cirugía, o por lo pronto, no sé, se va a hacer lo que el médico tratante solicita. Otra cosa que hay que aclarar en la nota administrativa es si este médico tratante está dentro de la cartilla o no está dentro de la cartilla, porque muchas veces dicen que en realidad lo que se pide fue firmado por un médico que no estaba en la cartilla, entonces las obras sociales como que lo desconocen. Bueno, acá entramos en una línea muy fina, tenemos que ver cada obra social puntual. Vuelvo a repetir, no es lo mismo si es una obra social sindical, si es una prepaga, si es provincial, cada caso es concreto, pero bueno, es importante, como para cerrar el tema, es muy importante saber
que la acción de amparo se podría cerrar en lo que es una instancia administrativa, si hay una nota bien hecha, si hay una nota que está fundada y si del otro lado hay personal idóneo en la obra social para que pueda dar respuesta a ese afiliado. Y ahí vamos a reducir los juicios de amparo y esta acción de amparo, que la idea era que sea una vía de excepción y no la general, como es lo que está pasando en estos tiempos. Así que bueno, nada, vamos cerrando, espero que les haya sido útil y bueno, cualquier duda estoy a disposición. Un saludo para todos.